Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 223 cápsulas, cuyo único cometido es el incrementar la cultura jurídica, social y política de quienes nos están viendo y escuchando en nuestros diferentes canales. Recuerden, en Telegram, Cultura Jurídica Televisión; en Facebook, Cultura Jurídica Televisión también; en Instagram, Cultura Jurídica Televisión; y en YouTube, Cultura Jurídica Televisión. Y bueno, invitándoles a ver los videos que están publicados en el canal. El último y más relevante pues es la entrevista en relación a la situación docente, la situación de los docentes de educación superior, la precariedad laboral, la falta de prestaciones, la iniciativa que ya se presentó, aunque no ha prosperado. Esperemos que se discuta lo antes posible ya con la nueva integración del Congreso. Haremos todo lo posible en la ADUP para que se pueda concretar la discusión de esa iniciativa de ley, que sin duda beneficiaría a más de 500,000 de docentes de educación superior privada sobre todo. Y bueno, el día de hoy tenemos varios temas. El primero es que ya finalmente se concluyó la elección el pasado 2 de junio, la jornada electoral, sin duda una jornada muy importante, de muy alta participación, afortunadamente. Claro, todavía hay personas que son indiferentes, no participan, se abstienen de votar. Hay quienes pues, obviamente por alguna cuestión médica o de movilidad, pues está justificado que no pudieran votar. Todavía sigue siendo un margen alto el número de personas que no ejercen su sufragio, que recordemos que la propia Constitución y la ley establece que el derecho de voto es derecho humano de naturaleza político-electoral y obligación, o sea, es derecho y obligación. Nada más que muchas veces creemos que nada más es un derecho y no hay obligación de emitir el voto, aunque sí lo hay. De hecho, en alguna ocasión había escuchado de que decían que no hay sanción por no votar. Sí, de hecho la propia ley electoral menciona sanción, la suspensión de los derechos de naturaleza política, pero bueno, no se aplica esta sanción. Pero pues obviamente debe de haber la conciencia cívica, la libertad de la persona para emitir y ser responsable en los procesos democráticos. Sabemos que bueno, no tenemos ni siquiera cercana la democracia actual a la de la antigua Roma, sobre todo porque pues el crecimiento poblacional es muy grande. Ya no puede haber democracia directa como en aquella época. La democracia directa era que directamente se le preguntaba a la muchedumbre, al pueblo, si estaban o no de acuerdo en alguna decisión. Esa era la mejor democracia, la democracia que se gestó en Roma, en Grecia primero y luego en Roma. Pero pues al ser las comunidades más con mayor número de personas, más grandes, más complejas, pues ya la democracia directa pues ya no es el camino democrático, sino la democracia participativa, la democracia representativa. Y por ello es que cada 3 y cada 6 años nosotros votamos por, sobre todo pues legisladores, cada 3 y cada 6 años, diputados, senadores. Y esta elección fue muy importante porque se eligió a la primera presidenta en México después de 200 años. Entonces, la presidencia se renueva cada 6 años. Y bueno, pues la ganadora pues lo hizo con un amplio margen y además pues era la primera presidenta. Yo abono a que este gobierno pues sea de lo mejor, pues haya sobre todo buenas noticias para el ciudadano. Lo que queremos es que se trabaje para reforzar la comunidad-nación, para reforzar la prosperidad de México como nación, porque muchas veces decimos pues la prosperidad individual y familiar, que obviamente pues está muy bien, ¿no? Que así sea, pero pues aquí el futuro es como nación, o sea, todos en este barco llamado México, pues lo que queremos es transitar
pues por un buen rumbo, dirigirnos a un buen rumbo, pero sin duda esta nueva gestión federal, pues habrá retos, vicisitudes, quizá algunas dificultades, pero pues finalmente el objetivo de cualquier administración pública, de cualquier gobierno, es el bienestar, ¿no? El bien común. De hecho, hay quienes critican eso del bienestar, pero pues el gobierno, el Estado, para eso está. Yo no le veo otra finalidad. Si no se procura el bienestar, pues no tendría caso el elegir a las autoridades, ¿no? Desafortunadamente muchas veces no es así. En lugar de que nos beneficien las acciones de gobierno, nos llegan a perjudicar, y eso obviamente pues es grave, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a elegir a alguien que no solamente no nos beneficie, sino que nos perjudique, ¿no? Pero yo estoy totalmente de acuerdo en que es un tema de bienestar, o sea, el bienestar de todos, pues ese es el objetivo de cualquier gobierno y de cualquier gobierno en el mundo, ¿no? Por muy desarrollado que esté, pero pues el objetivo es el bienestar, ¿no? Y también otra cosa muy importante es que esa democracia, esa votación que hacemos cada cierto tiempo, es una democracia meramente electoral y numérica. Gana quien tiene mayor número de votos. Pero pero ahí no debe de quedar nuestra participación, ¿no? Hay otros mecanismos, por ejemplo el derecho de petición, la revocación de mandato, la iniciativa popular, el referéndum. Hay otras figuras de democracia que también debemos de participar durante ese periodo de gobierno. Incluso en los municipios también se llegan a elegir mesas de colonia, de juntas directivas de juntas auxiliares, etcétera. Pues la participación no solamente se reduce en el acto de votar, quizá es el más importante, pero no es el único, ¿no? Y debemos de exigir el rendimiento de cuentas. Claro, los canales son un poco complicados para que lo hagan, ¿no?, las autoridades electas, porque pareciera que solamente se dan baños de pueblo y se acercan a nosotros cuando hay elección y pum, desaparecen cuando se termina la elección, y desafortunadamente eso llega a suceder, ¿no? Pero pues lo podemos hacer a nivel comunitario, a nivel colonia, ¿no? Participar en las juntas de seguridad, en las juntas vecinales, pero luego la gente no quiere ni eso participar. Entonces pues ahora sí que ahí ya poco se puede hacer, porque pues realmente la participación debe ser por conciencia de la propia gente, y si no participamos en lo más cercano, que es el municipio, que es en nuestra colonia, en nuestra comunidad, pues menos lo vamos a hacer en otras latitudes, ¿no? Entonces, pues ya quedaron las autoridades de los municipios, de los gobiernos en los estados y a nivel federal ya quedaron electas. Se debe dar la vuelta, la hoja al tema de la elección, y ahora ya es pues lo que viene dentro de estos próximos meses y años, ya con el cambio de gobierno. Y bueno, pues aquí el tema será muy importante, el poder dar seguimiento al cumplimiento de lo que ofrecieron, y además de que se haga un buen uso sobre todo de los recursos, y de se cumplan esas expectativas que se tienen cada que hay una elección. Y bueno, el segundo tema es que desafortunadamente sigue el genocidio en el otro lado del mundo, en la Franja de Gaza, en Palestina. Desafortunadamente yo creo que ya las vías diplomáticas para llegar a un cese al fuego ya se agotaron. Yo creo que ya no puede haber otra cosa más que una intervención militar del Consejo de Seguridad para garantizar la protección de los sobrevivientes de allá en Palestina, en esa demarcación. Ya se ha prácticamente destruido toda la infraestructura que quedaba en la Franja de Gaza, lamentable, con las armas de los genocidas que ya conocemos, con las armas de las grandes potencias que hacen lo que quieren, porque tienen el poderío económico y militar. Muy lamentable que
que la humanidad, pues en lugar de avanzar, pues realmente hay una regresión en estos temas. Nos estamos acercando ya cada vez más a una guerra de carácter mundial, pues a una conflagración de mayor magnitud. Lo estamos viendo entre Rusia y Ucrania, entre la OTAN y Rusia, ahí en la Franja de Gaza, un 2024 que desafortunadamente se cumplieron sus pronósticos. No ha sido, lo que va del año no ha sido lo mejor, no ha sido lo que se esperaba, y sobre todo a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial no llega la paz que debiera de ser, realmente debiera de ser, y pues obviamente los intereses ahí económicos y intereses armamentistas están prevaleciendo, y por eso es que desafortunadamente es inminente esta guerra, ¿no? Esta guerra que ojalá no inicie porque nos perjudicaría a todos, pero ahí está latente, y los mismos de siempre, los que siempre han perjudicado al mundo, pues ahí están, ahí siguen metiendo sus narices en lo que no les importa, con intereses mezquinos, con intereses ajenos a los de la comunidad internacional y a la de la paz. Y bueno, pues desafortunadamente pues ya urge que el Consejo de Seguridad de la ONU ya tome medidas para que mande a una representación militar para que pues se force el cese al fuego, ¿no? Miles de personas, casi 40,000 personas han muerto en esa región, han muerto muchísimos periodistas, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, civiles que nada tienen que ver, y lo mismo puede pasar en cualquier parte del mundo, porque ya vimos que pues hay una inacción total de los organismos internacionales. Esa es la desafortunada realidad a la que nos enfrentamos, y pues yo creo que 2024, lo que resta, pues será decisivo para lo que quiere el mundo para el mediano y largo plazo. Y el tercer tema es que desafortunadamente todavía siguen en las redes sociales, yo los he visto más en YouTube, franca complicidad con esta red social, anuncios donde ofrecen las criptomonedas. Déjenme decir que si ustedes quieren invertir en criptomonedas, pues lo hagan de manera directa, sin intermediarios. Ustedes pueden comprar o vender criptomonedas, pero aquí la trampa es que muchas veces se utilizan intermediarios, y esos intermediarios se dedican ¿a qué? Pues al fraude, a los fraudes. Muy común los fraudes con criptomonedas, con supuestas inversiones. Se siguen anunciando en estas plataformas sin ningún control, sin ninguna medida legal, sin ningún tipo de restricción o autorización. Esto es obviamente bastante grave, y a los ojos de la autoridad se siguen anunciando, siguen habiendo anuncios de inversiones según en Bimbo, en Pemex. Ya se dijo que es un fraude, ya se dijo que esta situación es irregular, pero siguen apareciendo esas informaciones en los medios masivos, como lo es la red de YouTube, en franca complicidad, porque realmente debiera haber un filtro, una supervisión para este tipo de pseudoempresas, para poderse anunciar y ofrecer al público algo que debiera de tener autorización en el país donde se está viendo el anuncio, ¿no? Cosa que obviamente no existe, ¿no? Entonces siguen los fraudes. Aquí pues lo más recomendable es que exista un autocontrol, mucho cuidado con esto, no arriesgue su dinero, invierta en instrumentos de bancos, de instituciones financieras serias, supervisadas y autorizadas, que si bien es cierto el margen de ganancia va a ser pues relativamente poco, 11 hasta 15% anual, pero más vale eso a perder todo su dinero con algún extraño que nunca se va a saber quién es y ni siquiera dónde está. Entonces, si quiere hacer inversiones, hágalo en una inversión pues relativamente pues seria, ¿no? Y mucho ojo al invertir y al utilizar su dinero, y no solamente
en temas de criptomonedas o de inversiones, sino también si va a comprar una casa, un auto, algo que tenga algo de valor, pues también hay que cerciorarse y hay que tener muchísimo cuidado. Y bueno, ya para concluir nuestra cápsula del día de hoy, aquí tenemos precisamente unas preguntas de nuestro público que ya habían quedado pendientes. Cristina López de Tlaxcala nos dice: me ofrecen lotes cerca de mi colonia, ¿qué debo de hacer para cerciorarme de que esto es legal? Pues muy sencillo. Lo primerito es cerciorarse de que ese predio sea de propiedad de la persona que lo vende. Hay muchísimos también fraudes con minutas, con documentos que no cumplen los requisitos legales en la venta, sobre todo de terrenos, quizá de casas no, pero de terrenos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los fraudes también están en la orden del día. Si usted va a comprar un terreno, una propiedad, lo primerito que debe de hacer es primero cerciorarse de que quien lo vende sea el propietario. 2, que no tenga ninguna limitación, ningún gravamen. Y 3, todas esas operaciones deben pasar por el filtro de un notario. Ni el juez de paz, ni el comisariado ejidal, ni la autoridad vecinal son autoridades para validar esos contratos. Realmente yo he visto muchos contratos que no tienen ningún requisito legal, están validados por gente que no tiene ninguna fe pública, nada. Entonces aquí siempre debe de pasar por el filtro de un notario, que es el funcionario autorizado para poder vigilar que esa operación sea legal, de que quien venda sea el dueño, que no reporte ninguna limitación, ninguna hipoteca, ninguna deuda, que esté libre y que se pueda transmitir, que se pueda vender. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de los lotes, porque es muy común verlos hasta pegados en los postes y puede ser víctima de un fraude. Hay que tener mucho cuidado. Hugo González de la colonia El Salvador aquí en Puebla me dice que es necesario para promover un procedimiento hereditario cuando no se dejó testamento. Bueno, ya lo habíamos comentado en otras cápsulas, que hay 2 tipos de procedimiento hereditario, con y sin testamento. Si es con testamento, pues directamente con el notario se puede hacer el trámite sin mayor problema. Y si es sin testamentario, se tiene que iniciar un procedimiento ante un juez de lo familiar, en donde se exhibe el acta de defunción, se hace un inventario, un avalúo, para que los bienes del difunto pasen a sus presuntos herederos, los familiares más cercanos, cónyuge, hijos, son los que primordialmente heredan, ¿no? Entonces, aquí habría que acercarse también con la asesoría de un abogado para que también le guíe en ese tipo de procedimiento, sobre todo si es intestamentario, pues debe ser a través de un procedimiento ante juzgado. Aquí nos dice: una financiera me cobra por adelantado un porcentaje para obtener un crédito, ¿qué debo de hacer? Aquí hay que tener mucho cuidado, porque si ustedes quieren sacar un crédito, también numerosos fraudes a través de su teléfono móvil, incluso dicen que son financieras del bienestar, copian los logos, un total fraude. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado en qué financiera quiere usted sacar algún tipo de crédito personal, sobre todo si es jubilado, pensionado. Hay que cerciorarse que esa financiera tenga registro ante la Conducef, ante las autoridades financieras. Y 2, ninguna financiera le va a pedir dinero antes por obtener su crédito. Generalmente lo que hacen es estudian su posibilidad de obtener el crédito, y de ese mismo crédito que le van a dar, de ahí la empresa le descuenta una comisión para ellos por ese préstamo. Nunca lo hacen antes, ¿no? Entonces hay que desconfiar. También este boom de las financieras, nadie lo controla a los ojos de la autoridad, se anuncian en las redes, en los teléfonos celulares. Entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, con una simple llamada o pregunta que ustedes hagan en la Conducef o con cualquier abogado o con nosotros aquí en la red de abogados, pueden sacar cualquier duda si esa financiera es legal. Y si le piden dinero por anticipado, de hecho hay un asunto que me comentaron hace tiempo, le pedían 60,000 pesos por un crédito y la persona los depositó y resultó un fraude. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las financieras no deben de pedir ningún dinero por adelantado, porque pues
Si usted está pidiendo prestado, ¿cómo va a dar más dinero? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y además, evite operaciones que sean 100% en línea. Hágalo mejor en las oficinas de esa financiera. Habrá algunas que sí se puedan hacer en línea. Hay que también tener mucho cuidado, pero lo más recomendable es que sea presencial, porque tienen que firmarse un contrato y además porque usted sabe quién está detrás atendiéndolo en su trámite. Y bueno, pues esas eran las preguntas que teníamos pendientes para nuestra cápsula del día de hoy. Les invitamos a consultar nuestro canal y a compartir nuestras cápsulas, y además están publicadas entrevistas de interés y sobre todo tocaremos con algunos compañeros profesionales algunos temas en nuestro nuevo canal México Nuevos Ciclos. Que estén bien, muchas gracias y que tengan una excelente